Golpe. Aquí nos encontramos ya con nuestro querido doctor Escaño, que ya nos acompaña en este programa El Mismo Golpe. Doctor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias Albert por la presentación y por estar de nuevo en El Mismo Golpe. Doctor, cuénteme, ¿tiene alguna información para iniciar a tomar las llamadas? Sí. ¿Algo genérico que quisiéramos comunicarle al público? Sí, quería comunicarle a los amigos radiotelevidentes que realmente hay mucha aprehensión en aquellos que son diabéticos y que le dice su médico que tienen que usar insulina. Le tienen un terror a la insulina. Y justamente es bueno que sepan que la insulina se descubrió en el año 1921 en Ontario, Canadá, y que a partir de entonces los diabéticos comenzaron a vivir más tiempo. O sea que ha venido a ser una fórmula salvadora, no para golpear al diabético, sino para salvarlo de su dismetabolismo y de sus complicaciones que se le presentan. ¿Pero qué es lo que está pasando, doctor? O sea, están diciendo que la insulina, o sea, le tienen miedo a la insulina. Los diabéticos, cuando usan pastillas, no quieren que uno le cambie de pastilla a insulina. Y lógicamente... ¿Eso era por el pulloncito? Por el pulloncito, pero que ahora hay unas agujitas muy pequeñas que prácticamente ni se sienten, que antes, justamente antes, no había jeringuillas, agujas de insulina, sino que eran agujas de metal con las jeringuillas que eran de cristal, que habían que hervirla para desinfectarla. Ahora no, ahora viene una agujita pequeña que realmente cuando nosotros la probamos en los seminarios que hacemos de práctica, que tenemos que probarla a los médicos para darnos cuenta de cuál es la sensación que recibe el paciente cuando usa insulina. La jeringuilla ahora, la agujita de insulina y unas que vienen en forma de plumas, es una modalidad muy aceptada, sin mayores traumas, y que el diabético no debe tenerle miedo porque realmente eso lo indica el médico cuando encuentra que su control metabólico no es el más equilibrado. Y lo que nosotros queremos es decirle a los diabéticos, no le tengan temor a la insulina. La insulina ha salvado muchas vidas, ha prolongado tantas vidas, que en este año pasado, en el Congreso Americano de Diabetes, en el acto inaugural presentaron a un señor, yo hice esa anécdota hace un par de programas, presentaron a un señor que cumplía 91 años y 85 con diabetes. Ese señor le comenzó la diabetes a los dos años de haberse descubierto la insulina. Es decir, que en aquella época se usaban las jeringas con aguja larga, de metal, de cristal. Hasta el año del 1923, hasta 1945, él estuvo usando esa insulina. Y con el agravante de que la insulina primera que se descubrió duraba apenas 2 horas en el cuerpo, porque era una insulina rápida. Ahora tenemos insulina lenta, que duran 24 horas. Ahora viene una insulina más lenta todavía, que puede durar hasta 2 veces por semana, inyectarse. Es decir, que se está progresando en el cambio de la insulina, y el diabético no debe tener temor de inyectarse su insulina, decir que se está inyectando insulina, porque eso es lo que le da calidad de vida y previene las complicaciones que se le presentan al diabético. Doctor, ¿todo tipo de diabético tiene que utilizar la insulina? No necesariamente. Se conoce la diabetes tipo 1, que es la que se presenta en los niños. Los niños generalmente se presenta después de una infección de un virus, y ese virus casi siempre le destruye su fábrica de insulina en el páncreas. Y como le destruye la fábrica de insulina natural, pues tiene que usarla externa, a través de inyecciones. En los adultos de más de 40 años, cuando aparece la diabetes, generalmente se controla muy bien con pastillas y con dieta, aparte de ejercicio. Pero en los niños hay que darle insulina de inmediato, porque las pastillas no hacen absolutamente nada en ese cuerpecito. Una pregunta, doctor. Hace 1 o 2 semanas usted hablaba de algunos niños que podían tener problemas o de algún desequilibrio en la tiroides. ¿Recuerda que decía Sí. algunos síntomas de esos niños, que si eran muy delgaditos, la sudoración y eso? Y una madre y yo estábamos hablando esta tarde sobre eso. Ella dijo que iba a estar muy atenta a su sección para escuchar de nuevo su comentario, por favor. Bueno, la tiroides es una glandulita que tenemos en el cuello y que puede funcionar más o menos de la cuenta, de lo normal. Cuando funciona más de la cuenta, la persona, sea un niño o un adulto, tiene nerviosismo, sudoración,
tiene pérdida de peso aun cuando come mucho, tiene intolerancia al calor, aún en aire acondicionado sudan, tiene generalmente taquicardia, y entonces son personas, no importa la edad, que tienen un desajuste de su tiroides, que producen más hormona de lo normal. Cuando ese es el caso, entonces hay que ponerle tratamiento. Primero, identificar si se debe a la tiroides, y segundo, el tratamiento que le normalice la función de la glándula, que la frene en cuanto a su actividad, que no sigan haciendo tan acelerado, porque ese aceleramiento le puede, digamos, complicar el corazoncito y hacer que presenten taquicardia con frecuencia. Taquicardia que pueden caer en arritmia, y las arritmias son muy riesgosas porque llevan a la muerte. De forma tal que cuando hay una arritmia es un descontrol en cuanto a la motorización del corazón, que no hay control en cuanto a las pulsaciones, y ese corazón pues se disloca, se dispara, y puede haber un choque cardiovascular con pérdida del ritmo, digamos, sinusal, como le llamamos médicamente, y entonces esas son personas que tienen ese riesgo. Por eso es preferible esa persona tratarla bruscamente, ya sea con cirugía, con pastilla o con yodo radioactivo, que son las tres opciones que tenemos modernamente para ese tipo de casos. El otro cambio de la tiroides es cuando funciona menos de lo normal. Ahí la tiroides produce menos cantidad de hormonas, la persona se torna lenta, se torna friolenta, aumenta fácil de peso, retiene mucho líquido, las evacuaciones son muy lentas, perezosas. Entonces, a diferencia del hipertiroidismo, aquí comen poco pero aumentan fácil de peso. Entonces, es como la antítesis, los dos polos. Sí. Pero es preferible, frente a una alteración u otra, cambiar el hiper por un hipo, porque de esa manera se logran mejores los objetivos. Bueno, vámonos para la calle, doctor, de inmediato, porque el público tiene preguntas para usted, así que atención, gracias, todos los oyentes de este programa que quiera aprovechar la presencia del doctor Escaño por acá con nosotros, que llame ahora mismo y que haga sus preguntas. Buenas. ¿Aló? Buenas. Buenas, se cayó esa. Vamos a ver ahora, buenas. ¿Aló? Doctor, el que quiera alguna consulta directa con usted, ¿qué debe hacer? Llamar a la oficina, el 809-562-6662, que es el número de nuestra oficina, en la Francisco Pras Ramírez, número 55, en Piantini. Excelente. Buenas. ¿Aló? Preguntan por el Instagram que si el siempre tener sueño o sentirse con sueño puede ser causa de la tiroides. Claro, la tiroides, cuando decía que funcionaba menos de lo normal, es decir, que funciona lentamente, uno de los síntomas puede ser eso, de lentitud también, y entonces se duermen. A veces inclusive las personas que tienen hipotiroidismo, como se le llama a esa lentitud en la función de la tiroides, se detecta en la sala de espera de un psiquiatra porque se deprimen, se confunde una depresión con un hipotiroidismo, y entonces requieren del tratamiento y seguimiento. Inclusive en los niños es frecuente que al momento de nacer hayan niños que tengan la lengüita que no le entra en la boca, la mantienen fuera, jadeando, botando babita porque no le cabe la lengüita. Esos son niños que hay que hacerle la prueba de la tiroides porque probablemente tienen lo que llamamos macroglosia, un aumento de la lengua que produce esa dificultad, y que se identifica solamente por eso, de manera tal que es muy importante que tengan eso pendiente. Buenas. Sí, buenas. ¿Aló? Buenas, ahora sí. Buenas. Sí, adelante. Quería preguntar, doctor, dos cosas. Una, a mí me extraña, yo tenía mucho tiempo usando pastilla para la tiroides, y Sí. entonces el endocrinólogo hace como 5 o 6 meses que me hicieron la prueba de hormonas, y le encontró bien y me dijo que los nódulos están ahí, que no han crecido, gracias a Dios, y eso, y me quitó la pastilla. Pero hace ya como un mes, para saber si es posible eso, una. Y la otra es que hace como un mes más o menos que a mí me da problema para tragar, que si eso tiene que ver con la tiroides o tendría que ver una otorrino. Muchas gracias.
Bien, los nódulos en la tiroides son frecuentes porque la superficie de la glándula es nodular. Tiene muchos nódulos la tiroides, nódulos pequeños, por supuesto. Entonces, modernamente los nódulos no se tratan porque hay personas que duran 30 años tomando pastillas para la tiroides, nódulos, y no se desbaratan. Entonces, se ha tenido la determinación académica por profesionales en los congresos médicos a nivel internacional de no darle tratamiento a los nódulos. Si su glándula biológicamente tiene los análisis bien, si su cuerpo dice que la glándula está funcionando bien desde el punto de vista hormonal, no necesita la medicina. Casi siempre, por supuesto, se prefiere hacer una prueba, porque hay aquellas personas que han tomado el medicamento mucho tiempo, su glándula normalmente deja de funcionar, se acuesta, se recuesta de la pastilla hace el efecto y ella se duerme, no fabrica hormonas. Pero cuando le quitamos la pastilla, la glándula debe despertar y comenzar a ella por sí misma a fabricar las hormonas. Muchas veces eso no ocurre a la velocidad que debe ser y queda en deficiencia, de manera tal que lo recomendable es hacerse su chequeo cada 3 meses de las hormonas para ver si biológicamente no las necesita, pero para los nódulos ya no, se prefiere manejarlo con sonografía cada 6 meses o cada año según sea el caso. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, yo quería preguntarle al doctor, porque a mí me silparon la tiroides, no tengo tiroides, bueno. Pero yo digo, yo quiero saber por qué es que uno tiene que seguir tomando pastillas de por vida, como dice el doctor. Bueno. Me tengo que tomar esa pastilla todos los días de la mañana, y lo primero que yo hago es eso, o sea, en ayuda. Entonces, yo pienso, ya después cuando sacan la tiroides, ¿por qué hay que tomarla? Yo quiero saber por qué. Bueno, sencillamente porque esa glándula tiene una función en el cuerpo de fabricar diariamente hormonas para que usted tenga una calidad de vida adecuada. Y entonces, como se la extirparon, ya no tiene esa fábrica, y afortunadamente tenemos la pastillita que sustituye o suple esa fábrica, tomándose una pastillita todos los días en ayunas, con agua, nunca con jugo ni con leche, con agua, en ayunas, y entonces pues de esa manera suple el trabajo de la glándula y no hay ningún tipo de problema. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí. Bueno. Tengo 2 preguntas, por favor. Dígame. Sí, la primera es si un desequilibrio de la tiroides puede producir dolores en el pecho constantes, que la persona para respirar le moleste. Y la otra es, yo tengo un sobrinito que tiene 14 años, entonces en el cuello, él tiene, no sé cómo que se llama, ese hueso que le sobresale a los varones. Sí. Él lo tiene demasiado pronunciado. Okay. Para saber si eso es peligroso o si es normal. Bueno, muchas gracias. Sí, eso es normal. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Ese cartílago cricoide, como le llamamos médicamente, se pronuncia mucho en los jóvenes delgados. Pero recuerde que la tiroides está donde termina el esternón. Es decir, que está muy abajo la tiroides. Entonces ese cartílago que normalmente tenemos los varones y se pronuncia en las personas delgadas, no tiene relación directa con la tiroides. La otra pregunta es que la primera, se me olvidó la primera. No, se fue. Se fue la primera. Buenas. Aló, buenas. Sí. ¿Cómo estás, Manuel? Bien. ¿Cómo estás, doctor? Bien. Yo quería hacer una pregunta, doctor, me da curiosidad. Todo aquel que sufre del azúcar, ¿lo medican igual o el azúcar tiene niveles, o sea, nivel 1 como la hepatitis, o se le pone la misma cantidad de insulina? Explíqueme eso, por favor. No, realmente cada paciente tiene su sistema biológico individual. El diabético se maneja según los análisis, lo que diga su cuerpo. Hay diabéticos que cuando se hacen el análisis en la mañana tiene menos de 100, está perfecto. Pero hay diabéticos que cuando se hacen el análisis en ayuna tienen 160 o más de 140. Y entonces resulta que cada vez que ingerimos algún alimento, algún nutriente, el azúcar sube. Si ya comenzó en ayuna con 140, es probable que ese diabético que esté usando pastillas o esté usando insulina, tenga niveles por encima de 200, termine con niveles por encima de 200. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que el cuerpo lo que necesita es menos de 100 miligramos para que el corazón dé latido, para que la sangre circule, para que el cerebro funcione. Menos de 100 miligramos en ayuno. Cuando hay más de 100, ya eso es que sobra, funciona en el cuerpo como los ratones en la casa. Comienzan a morderle todos sus órganos, la visión, los riñones, las piernas, la circulación, y ahí vienen las complicaciones. Por eso, el diabético debe estar atento siempre con su médico, coordinando la alimentación, coordinando lo que son los medicamentos, porque hay múltiples medicamentos ahora disponibles, y sobre todo coordinando la actividad física, porque un diabético tiene que tener esos 3 compromisos con su cuerpo: ejercicios, alimentación y medicina, coordinada siempre con su médico tratante. Esos diabéticos que hemos visto, doctor, que le han tenido que amputar una pierna, que han quedado ciegos, ¿a qué se ha debido? O sea, ¿descuido de ellos realmente? Claro. ¿O hay un tipo de diabetes que no importa, por más ejercicio que tú hagas, por más visitas que le hagas al médico, como sea, te va a pasar? No, realmente son pacientes o personas que tienen una cuarta categoría que llamamos la negligencia personal. Muchas veces por falta de educación. Por ejemplo, esta educación que estamos haciendo en el programa le llega porque el diabético debe tratar de mantener un nivel de sus análisis adecuado. Hay un análisis que no lo he mencionado, pero que es muy importante para el control del diabético, que le llamamos hemoglobina glucosilada, porque es un análisis que no varía con lo que tú comas hoy ni con lo que tú comiste ayer, sino que varía cada 3 meses. Mide el promedio del azúcar de 3 meses. Entonces, si lo normal es hasta 6, en algunos laboratorios, en otros hasta 5.8, pero si lo normal es hasta 6, y ese diabético mantiene su hemoglobina glucosilada en 6, por el tratamiento X que le dé su médico, pues ese es un diabético que está bien controlado. No importa que use insulina, que cuánta insulina o que cuánta pastilla, pero está bien controlado porque ese es el análisis que nos sirve a nosotros los médicos modernamente para llevar a cabo un mejor tratamiento cada vez más aprovechable para el diabético y que le prevenga las complicaciones que nosotros hemos hablado. Ese mismo renglón de la negligencia cae también en los pacientes que han tenido que caer en el tema de la diálisis. Claro, porque justamente es lo que yo decía, son personas diabéticas que mantienen altos niveles de azúcar sobrante en la sangre. El cuerpo necesita 100 miligramos en ayuno, nada más. Y después que, por ejemplo, te hacen la diálisis una vez, ¿ya tienes que hacértela de por vida o puede eso mejorar? No, porque realmente cuando llega a diálisis es porque ya las pruebas de los riñones que dio su análisis en la sangre determinan que necesita diálisis. De la otra manera, si no la usan, entonces comienza a liberar tóxicos, sustancias tóxicas en su cuerpo. Produce sustancias tóxicas que, de no eliminarla con la diálisis, entonces mueren los pacientes porque se intoxican con esa sustancia. Buenas. Buenas. Sí. La pregunta que me saltó ahorita, que el doctor me dijera, es que si la molestia en la garganta tiene que ver con la tiroides, y la que la señora dijo que al doctor se le pasó es que si la tiroides le produce dolores punzantes en el pecho. Sí, evidentemente que la tiroides aumentada de tamaño puede producir dificultad para tragar, para la deglución, como llamamos, y es una indicación inmediata de cirugía. Eso lo determina su médico porque cuando le hace la pregunta, ¿usted se come un mangú y traga bien? No, tengo muy dicha dificultad. ¿Usted come un buen bistec? No puedo comer carne, doctor, porque eso se me atora la garganta. Bueno, entonces, y tiene un bocio. Hay que determinar la urgencia de la cirugía. En cuanto a la taquicardia y a la falta de respiración, ciertamente, ya dije antes que si la tiroides funciona más de la cuenta, produce taquicardia y arritmia cardíaca y puede descomponer la función equilibrada del corazón y llevarlo a la muerte. Buenas. Sí, bueno. Sí, adelante. Sí, yo que llamé ahorita sobre la otra pregunta que se le olvidó, es lo que dijo la señora, que yo le pregunté si cuando la tiroides tiene un problema, si producen dolores punzantes en el pecho, porque el hijo mío ayer le dio un fuerte dolor y llegamos ahorita hace menos de una hora del cardiólogo. Sí, pero ¿te escuchó la respuesta? Sí, pero yo lo que le quiero decir, él indicó una sonografía de tiroides y yo se la hice, pero él no la ha visto, porque yo la voy a llevar, yo creo que el viernes, que me dijo.
Entonces dice, la región ísmica luce reservada, mide 0.2 centímetros. Lóbulo derecho mide 3.6 por 1.5 por 1.3 centímetros. Ay, demasiada cosa. Bueno, en conclusión dice, sonografía de las tiroides sin hallazgos patológicos. Yo lo que quiero saber, ¿qué significa la región ísmica luce reservada? Mide 0.2 centímetros. Es una terminología médica que usan los técnicos de sonografía, pero el istmo es lo que une a los dos lóbulos de la tiroides. Recuerda que la glándula tiroides tiene una forma de mariposa y en el medio tiene una bandita de tejido que une a esos dos lóbulos. Esos dos lóbulos están unidos entonces por esa bandita que se llama istmo, y que es lo que probablemente él quiso decir ahí, que luce conservada, es decir que el istmo está normal y toda la glándula está sin patología, es decir que no tiene problema. Tranquila por ese lado. Buenas. Buenas. Sí. Doctor, una preguntita. Esa enfermedad se transmite. ¿Cuál? ¿La diabetes? No, la tiroides. Claro, tiene función, hay evidencia de que se transmite de manera genética entre generación y generación. Hay personas que tienen deficiencia de yodo en la alimentación, que es muy importante porque a veces consumimos una sal que es el medio a través del cual le llega el yodo al cuerpo. Pero no di que entre pareja, ni por un beso, ni nada de eso. No, ni por relaciones sexuales, ni nada de eso, ni un abrazo, nada de eso. No sé, por eso no. Entonces sí tiene carga genética y carga inmunológica. Inmunológico quiere decir que una persona tiene un sistema inmunológico en cada órgano. El sistema inmunológico de la tiroides también se puede alterar y puede desencadenar, de manera genética puede desencadenar alteración de la glándula. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Por favor, la información para que los oyentes puedan comunicarse con usted, puedan visitarlos y puedan tener una consulta pues ya un poquito más personal. 809-562-6662 es el número a contactarnos a través de nuestra secretaria. 562-6662. El doctor Escaño estuvo con nosotros en este programa, El Mismo Golpe.